Dios le bendiga, queridos hermanos. Aquí, desde el espacio exterior, quiero tratarle un tema eh, interesante. La palabra del Señor nos dice a nosotros que en 2 Corintios 6:4 dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. Eh, la iglesia cuando llama a una persona a pastorear una iglesia, la asamblea piensa de que esa persona es un ministro de Dios. Eh, Deposita su fe en aquel personaje y también cree que cuando él está predicando, ahí Dios lo está usando como un instrumento de su palabra. Por eso la iglesia le debe respeto a su pastor, a quien está encargado, a quien se le encargó el velar por su alma. Esto se enseña en nuestras congregaciones, el respeto al pastor por ser un ministro de Dios. Pero lamentablemente, entre ministros, entre pastores, no se tratan con esa categoría que la palabra de Dios eh, le, le, les enuncia a ellos como sus ministros y como la iglesia local los reconoce como ministros de Dios. Pero entre los colegas no sucede eso. Eh, Parece ser que entre los colegas la palabra de Dios es autoridad solamente cuando se está ejerciendo en el púlpito. Pero cuando termina el sermón, cuando toda aquella fantasía que se crea desaparece, entonces aquel pastor es Pedro, es Carlos, es Francisco, y no vemos la investidura que él tiene. Y muchas veces lo maltratamos, muchas veces lo ignoramos, muchas veces cuando habla eh, fuera de cátedra, nos burlamos de él, lo ignoramos, lo atacamos y tantas cosas que se hacen contra el siervo de Dios cuando no está en su cátedra. La pregunta que yo me hago es, ¿cuándo, en qué momento nosotros, los ministros de Dios, um, perdemos ese manto? ¿En qué momento? ¿En qué instante de nuestra vida dejamos de ser? El ideal de un pastor es que sus hijos lo vean como su padre, pero también lo vean como el ministro de Dios. Que su esposa lo vea como su esposo, pero lo vea como ministro de Dios. Sus amigos del pastor lo vean como su amigo, pero como un ministro de Dios. Y sobre todo los colegas, um, es colega en el ministerio, es un individuo, es un ser humano como todos los pastores, pero los colegas tenemos que vernos como ministros de Dios. Esto es una necesidad en el pueblo cristiano, sobre todo en el pueblo bautista, en el cual es mi pueblo, en el cual es donde yo me desenvuelvo como siervo del Señor. Y me gustaría que um, cambiase la manera de pensar. El hombre de Dios fue llamado por Dios antes de ser llamado por la iglesia. La iglesia le ratificó su llamamiento, pero él renuncia a todo para dedicarse al servicio de la iglesia. Así como la iglesia le reconoce su ministerio, las personas que están alrededor deberían hacer lo mismo. ¿Qué le parece? Sí.
Dios los bendiga.